En 1763, en la ciudad de Olinda, Pernambuco, ocurrió algo que jamás debería haber sido registrado. Algo tan perturbador que los propios padres jesuitas se negaron a mencionarlo en sus informes a la corona. Pero los documentos existen. Están ocultos, sí, pero existen. Y lo que revelan sobre el coronel Domingos Correia de Sá va más allá de cualquier depravación que puedas imaginar, porque no se trataba solo de crueldad. Era un sistema, una estructura montada con frialdad y cálculo para convertir seres humanos en instrumentos de un placer enfermizo. Y la peor parte es que él no fue quien pagó el precio. Estás en el canal Ecos del Mañán, a menos aquí desenterramos historias olvidadas del Brasil colonial e imperial, sin filtros y sin máscaras. Han sido horas de investigación en artículos ocultos y fuentes escondidas para traerte este contenido. Deja tu like, comenta desde dónde nos ves y cómo imaginas que habría sido vivir en aquellos tiempos coloniales. Esto ayuda muchísimo al canal y a mantener viva una memoria que el tiempo intentó borrar. Domingos Correia de Sá era un hombre respetado, coronel do milicias, dueño de 3 ingenios de azúcar, casado con doña In S. de Albuquerque, hija de un capitán Mayo R. A los 42 años, tenía todo lo que un hombre de la élite colonial podía desear: en tierras, esclavos, prestigio, poder. Pero había algo que lo consumía, algo que no podía controlar. Y ese deseo incontrolable fue lo que lo llevó a crear lo que los esclavos comenzaron a llamar, en susurros, la senzala de los placeres. ¿Pero qué era esa senzala? ¿Y por qué fue construida lejos de la casa grande, escondida entre los cañaverales, en un área tan aislada que ni siquiera los capataces tenían permiso para entrar? Todo empezó en mayo de 1763, cuando Domingos regresó de un viaje a Recife trayendo 12 esclavos nuevos, todos hombres, todos jóvenes, entre 17 y 25 años. La compra llamó la atención porque no tenía sentido económico. El coronel ya tenía mano de obra suficiente, no necesitaba más brazos. Y curiosamente, esos 12 nunca fueron vistos trabajando en los cañaverales. Nunca cortaron caña, nunca molieron azúcar. Entonces, ¿para qué servían? La respuesta llegó semanas después, cuando comenzó la construcción de una senzala separada. No era como las demás. Estaba hecha de ladrillos, no de barro y madera. Tenía ventanas con rejas de hierro. Y un detalle aún más perturbador, tenía una puerta que solo se abría desde afuera, con doble cerrojo. La construyó el propio coronel, con ayuda de un carpintero portugués que, poco después de terminar la obra, desapareció sin dejar rastro. ¿Coincidencia? Pero, ¿qué ocurría dentro? Según relatos de esclavos que trabajaban cerca, se escuchaban gritos. No gritos de dolor físico causados por azotes, eran gritos distintos de humillación, de desesperación y a veces un silencio absoluto, un silencio pesado que duraba horas. Siempre, al caer la noche, el coronel entraba solo, cerraba la puerta y solo salía de madrugada. ¿Qué hacía allí dentro? La respuesta comenzó a revelarse cuando una esclava de la casa grande, llamada Johanna, fue enviada para llevar agua y comida a esa senzala. Nunca podía entrar, solo dejaba las vasijas afuera, pero en una ocasión la puerta quedó entreabierta y lo que vio la hizo retroceder temblando, incapaz de gritar, porque allí no había trabajo, no había cadenas, solo había hombres desnudos, sentados en bancos de madera, con la mirada vacía. Y en el centro de la sala, un trono improvisado, cubierto de telas rojas, donde el coronel se sentaba y observaba que Johanna no tuvo coraje de contar nada ese día. Pero semanas después, cuando otro esclavo llamado Bento fue vendido a una hacienda vecina, él habló. Dijo que había sido llevado a esa senzala apenas llegó, que el coronel lo obligó a desnudarse, que fue tocado de formas que jamás debería describir y que no estaba solo. Los otros 11 pasaban por lo mismo. 6 eran llamados según la voluntad del coronel, y quien resistiera era enviado a los cañaverales más distantes, donde los castigos eran fatales. ¿Por qué nadie denunció? ¿Por qué nadie actuó? Porque Domingos Correia de Sá no era solo cruel, era inteligente. Sabía que aquellos hombres no tenían voz, no tenían derechos, y más aún los había comprado con un propósito específico. Escogió a los más jóvenes, a los de apariencia más delicada, a los que despertaban en él aquel deseo enfermizo que nunca logró controlar, y montó un sistema
en el que él era el único con poder. Podía hacer lo que quisiera, sin consecuencias, pero toda estructura tiene una falla, y la suya estaba por aparecer. En diciembre de 1763, doña Inés empezó a sospechar. Notó que el marido pasaba noches enteras fuera de la casa grande, que volvía exhausto, con la ropa sucia, con la mirada perdida. Y peor aún, que ya no la buscaba. Había algo, o alguien, que lo obsesionaba. Hija de capitán Mayo R., criada en la nobleza, doña Inés no aceptaría ser humillada. Así que, una noche de luna nueva, siguió al marido. Caminó entre los cañaverales, descalza para no hacer ruido, hasta llegar a la senzala, y por una rendija vio todo. Vio al marido en el trono, vio a los 12 esclavos desnudos, vio las órdenes, la humillación convertida en espectáculo, y supo que no podía seguir viviendo con aquello. Pero, ¿qué hizo? No lo confrontó. Volvió a la casa grande en silencio, y, en los días siguientes, empezó a actuar. Escribió cartas secretas al oidor de la capitanía, al padre jesuita, al gobernador general en Salvador. Describió todo, cada horror, y exigió justicia. La respuesta fue devastadora. El oidor respondió que asuntos domésticos entre señor y esclavos no competen a la corona. El jesuita escribió que si tales acusaciones se hicieran públicas, mancharían el honor de la familia y de la iglesia. Y el gobernador nunca respondió. ¿Por qué? ¿Cómo era posible? Porque en 1763 los esclavos no eran considerados humanos, eran propiedad. Y lo que un señor hacía con su propiedad era asunto suyo, no importaba cuán monstruoso fuera. Pero doña Inés no se rindió. Si la justicia no la ayudaría, buscaría otra forma. Y la encontró. Una madrugada de enero de 1764, bajó a la senzala de los placeres. Llevaba una llave robada. Abrió la puerta y frente a los 12 hombres exhaustos hizo una propuesta. Voy a liberarlos, pero antes necesito que me ayuden a destruirlo. ¿Era una trampa? ¿Podían confiar? Ella tenía un plan simple, brutal. Les ordenó que siguieran obedeciendo, que esperaran, y que en una noche específica, cuando el coronel estuviera vulnerable, actuaran, no para matarlo. Eso sería demasiado fácil. Ella quería que él sintiera lo que ellos sintieron, y así ocurrió. La noche del 3 de febrero de 1764, Domingos entró como siempre, cerró la puerta, se sentó en el trono, pero esa vez los 12 no obedecieron. Se levantaron, lo rodearon y lo obligaron a cambiar de lugar. Gritó, amenazó, prometió castigos, pero nadie lo oyó. Esa noche, por primera vez, no tenía poder. Afuera, doña Inés escuchaban. Solo abrió la puerta al amanecer. Encontró al coronel en el suelo, vivo, pero destruido, humillado, con la mirada vacía. Y a los 12 hombres, esperando. Ella cumplió su palabra. Les dio cartas de alforría falsificadas, dinero y la orden de desaparecer. Y desaparecieron. Y el coronel nunca volvió a ser el mismo. Se encerró, enmudeció. Doña Inés asumió los ingenios. Oficialmente, dijo que el marido había enloquecido por una fiebre tropical. Nadie cuestionó. La senzala de los placeres fue quemada, reducida a cenizas. Pero los documentos existen. Las cartas fueron encontradas décadas después. Los testimonios registrados, porque esta no es solo la historia de un hombre enfermo, es la historia de un sistema que permitía que hombres enfermos hicieran lo que quisieran. Es la historia de 12 vidas destruidas y de una mujer que eligió la venganza. Cuando la justicia falló, y es un recordatorio, el mal prospera cuando el silencio es impuesto. ¿Y tú? ¿Cómo habrías actuado si fueras doña Inés o uno de los 12 esclavos? Comenta abajo y comparte este video para que más personas conozcan la verdad sobre lo que ocurrió en los tiempos coloniales. Recordar es resistir. Olvidar es permitir que vuelva a repetirse.